Como comentaba, les daba la bienvenida, el cordial saludo de la Sociedad Peruana de Cancerología. Soy la doctora Natalia Valdivieso. En esta oportunidad estoy reemplazando al doctor Mann como moderadora de nuestro tema de hoy, que es cáncer de orofaringe, una enfermedad diferente. Como todos sabemos, cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad muy diversa, ¿no? Y generalmente todos enfocamos de una manera uniforme estos cánceres, pero el cáncer de orofaringe es un cáncer diferente. A lo largo de los años hemos ido viendo las diferencias tanto en tratamientos como en sobrevida. Entonces, esta noche tenemos nuestros invitados expertos en este tema de cáncer de orofaringe, ¿no? Para lo cual contamos con la presencia del doctor Cristian Loaiza, el doctor Luis Gamarra y la doctora Mibael Olivera. Bienvenidos, gracias a nuestra audiencia y también gracias al Laboratorio Merck por permitirnos realizar estas actividades académicas. Entonces vamos a dar pase a la primera ponencia, que es con el doctor Cristian Loaiza. El doctor, Cristian Loaiza es médico cirujano especialista en cabeza y cuello. Es residente del INEM por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2015. Tiene un fellowship en cirugía oncológica de cabeza y cuello por la Federación Internacional de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, médico staff del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del INEM y un diplomado de laringología en el año 2020. Bienvenido, doctor. Puede empezar su charla. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Sin más dilación, vamos a empezar con el tema de hoy día. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta charla. Es un tema, la verdad, apasionante, muy interesante el que me ha tocado hablar hoy día sobre cirugía robótica para manejo del cáncer de orofaringe. Voy a hablar de algunos aspectos generales. Vamos a orientarnos en cuanto a un poquito de historia también. Vamos a hablar sobre las indicaciones actuales de la cirugía robótica en el cáncer de cabeza y cuello y algunas perspectivas futuras que están en desarrollo, porque ese es un tema de constante evolución, de innovación. Y bueno, es una charla, la verdad, ágil y amena. No hay muchos factores de texto puro, ¿no? De muchos datos estadísticos. Son estudios pocos los que disponemos de esta tecnología que van saliendo en los últimos años. Prospectivos pocos, retrospectivos algunos más, pero he tratado de buscar la literatura más importante disponible. Entonces, bueno, en cuanto a los temas que vamos a desarrollar, voy a hacer una pequeña introducción, hablar sobre la historia, cómo es la cirugía robótica en el área de cabeza y cuello y la cirugía robótica en el cáncer de orofaringe, que es el tema central, y al final las perspectivas a futuro. Es una fotografía por microscopio electrónico del virus del papiloma humano. En cuanto a, desde el año 1973 al año 2004, hemos visto una creciente incidencia de casos de cáncer, de infección por virus de papiloma humano relacionados al cáncer de epidermoide de orofaringe. Esta incidencia se ha incrementado en ese lapso de tiempo un 225%. Actualmente, según diversas series, la diferencia entre casos de cáncer de orofaringe relacionados a PBH versus no PBH es aproximadamente 70-30. Según series, podría llegar a ser 80-20. ¿No? Entonces, históricamente, el cáncer de orofaringe se ha tratado quirúrgicamente con técnicas extensas, ampliamente invasivas, pero con tasas de complicaciones altas que varían, según diversas series, entre 10 y 60%, con un promedio de 35% de complicaciones, con riesgo de morbilidad y mortalidad. En cuanto a la quimiorradioterapia, es un gran boom que apareció en el año 1985 y que ofreció control locorregional y tasas de sobrevida similares a la cirugía tradicional, por lo cual la cirugía extensa de la que hablábamos con alta morbilidad y complicaciones se dejó de hacer, bajó hasta un 30% de lo que normalmente se hacía. Y bueno, se comenzó a utilizar los esquemas de quimioterapia y el tratamiento con radioterapia como para enfermedad avanzada y radioterapia para enfermedad temprana.
Y bueno, con esto, como les mencioné, el porcentaje de casos quirúrgicos bajó hasta el 30% de lo que era antes. Entonces, para recordar cómo es el manejo del cáncer de orofaringe, ¿no? Los estadios tempranos, según la NCCN, se tratan con cirugía o radioterapia. Para estadios avanzados, añadimos quimioterapia y radioterapia concurrente. También puede hacerse tratamiento quirúrgico, como vamos a ver más adelante. Y bueno, definitivamente la recurrencia se maneja con tratamiento quirúrgico de rescate, ¿no? Y cuando es ya enfermedad muy avanzada, ya a título paliativo, quimio y radioterapia, según el estado de la enfermedad, ¿no? Entonces, este es un esquema muy simple, pero que nos resume de una forma muy práctica cómo se trata esta enfermedad en la actualidad. Y bueno, el problema con la quimio-radioterapia se ha considerado que es la mayor toxicidad, ¿no? Eso es lo que nos ha obligado a desarrollar algunas técnicas de abordaje mínimamente invasivo para sobre todo la necesidad de cirugía de rescate. Entonces, en esto aparece la cirugía robótica. Y bueno, la cirugía robótica tiene algunas ventajas que lógicamente nos permite obtener datos de anatomía patológica, ¿no? Con esto podemos hacer un estudio de la pieza operatoria y saber qué factores son de riesgo de recurrencia alto y poder programar el tratamiento complementario. Esta técnica quirúrgica brinda la oportunidad de control local. Teóricamente podría eliminar la necesidad de radioterapia complementaria o de quimiorradioterapia según el estadio. No, eso es algo que vamos a revisar en esta charla. Este es un esquema de algunas operaciones, algunos procedimientos quirúrgicos que se realizaban antes para el tratamiento de estos cánceres, ¿no? Que implicaban, si el abordaje era por el cuello, había que hacer un corte y entrar a través de los músculos cervicales en dos planos para poder acceder a la faringe, ¿no? Y hacer una faringotomía, un corte en la mucosa para poder llegar al tumor. Igual en la segunda técnica habría que hacer una resección mandibular para una osteotomía mandibular para poder abrir la mandíbula y llegar a acceder a esos tumores, ¿no? En caso de ser lateral, o una osteotomía anterior para llegar a tumores que se encuentran en la línea media. Esto, bueno, no es que se haya dejado de hacer, tiene sus indicaciones, pero como podemos ver en las imágenes, hay un riesgo potencial de complicaciones. La más frecuente de todas es la fístula por un defecto de cierre de la mucosa, ¿no? Al hacer la reconstrucción. Pero también existen otras tantas complicaciones que vamos a mencionar, ¿no? Por esta razón es que se ha optado recientemente por el desarrollo y la inversión para las técnicas robóticas. Muy bien, entonces un pequeño repaso histórico. Esta es una charla, tengo poco tiempo, así que voy a tratar de hacerlo resumido. Todo comienza el año 85 con la aparición del robot Puma 560 para biopsia de cerebro estereostática. El año 2003 aparece el robot Zeus y el robot Da Vinci, de dos compañías diferentes. Lo que pasó fue que la compañía Intuitive Surgical compró la patente de Zeus y este modelo de robot se anexó al desarrollo de los robots Da Vinci y luego desapareció. La primera aplicación en cabeza y cuello fue realizada el año 2003 por House y colaboradores, y el año 2005 McLeod y Melder realizaron la primera cirugía robótica para el área de cabeza y cuello en la resección de un quiste de valécula. Ya el año 2009 la FDA aprobó el uso para cabeza y cuello, ¿no? De los robots Da Vinci de segunda generación. Muy bien, entonces actualmente contamos con los robots Da Vinci de cuarta generación, que son los más comercializados, más difundidos. Existen otras marcas, otros modelos, pero largamente el más importante es el sistema quirúrgico Da Vinci. Actualmente tenemos dos modelos, el XI y el SI. El XI, que es el más reciente, fue desarrollado el año 2014, pero no fue aprobado por la FDA para cabeza y cuello. El que está aprobado para cabeza y cuello es el SI, que también es de cuarta generación, pero es un modelo más grande, mayor volumen. No es muy fácil de maniobrar. El modelo XI tiene la ventaja que es más portátil, es más práctico y da menor tiempo operatorio. Pero, como repito, no está aprobado por la FDA. El último modelo lanzado exclusivamente para cabeza y cuello es el DaVinci SP. SP significa Single Port. Más adelante voy a hablar un poquito más sobre este tema. Este es un esquema del desarrollo tecnológico
de cómo desde la época de Leonardo, de 1495 hasta la actualidad, han sucedido diferentes hitos en el desarrollo de la historia robótica. Como mencionamos, el primer modelo robótico del año 1985 hasta la actualidad, que es el modelo Da Vinci. Y bueno, el robot viene a reemplazar algún tipo de tecnología que teníamos antes, como la posibilidad de hacer cirugías guiadas por microscopía, luego la posibilidad de hacer cirugías con endoscopía, y aparece el robot con clara ventaja sobre las técnicas anteriores. La principal es la visualización, la posibilidad de tener un campo visual de 360 grados, con una rotación de los instrumentos también de 360 grados, y con un pequeño ángulo de rotación tipo muñeca de 7 a 10 grados. Eso da una enorme ventaja para la accesibilidad del cirujano, para la visualización de la pieza operatoria, disminuye el tiempo operatorio y garantiza mejores márgenes. El problema de estos sistemas robóticos es su alto costo, ¿no? Es el gran problema de estos equipos. Esto es para que tengan una idea de esquema, cómo es la cirugía robótica. El cirujano es el que está abajo, ya es el que está ocupando la consola. Entonces, la característica de la cirugía robótica es que es a distancia. El cirujano maneja la consola de manera remota, previo posicionamiento del paciente. Esto lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Esto nada más para que tengan una idea. En cuanto a los usos en cabeza y cuello, el robot otorga ventajas técnicas, mejor visualización de imágenes, 3D panorámicas, 360 grados. Tiene también un sistema de filtros de temblor. Eso hace que los cirujanos, cuando realizan movimientos y les tiemblan las manos, el robot lo corrige de manera inteligente por un mecanismo que tiene de receptores, aísla la tembladera del cirujano y se elimina esa posibilidad de error, ¿no? Esa es una gran ventaja. Los resultados oncológicos y funcionales son excelentes para el área de cabeza y cuello. Permite evitar efectos tóxicos de quimiorradioterapia por el descalamiento de la dosis, que es el motivo de esta charla. Y TORS ha demostrado ser mejor costo efectivo que quimiorradioterapia, según muchos estudios también. Estos son una serie de estudios, los más importantes, que este es un metaanálisis donde se evalúan diversos estudios de cómo ha venido evolucionando la cirugía robótica y cuáles son algunas variables importantes que nos interesan como cirujanos y como oncólogos respecto al tratamiento de tumores de orofaringe. Algunos estudios son exclusivamente de orofaringe y otros que involucran otros subsitios. Sin embargo, la mayoría son estudios retrospectivos. Los estudios prospectivos más importantes son el de Weinstein, el que está arriba, y de Almeida. Los dos primeros son los más importantes. De Almeida tiene 364 casos, es un estudio multicéntrico. Vamos a verlo más adelante. Lo estoy remarcando ahora porque es de los más importantes que hay. Y lo que nos interesa como cirujanos es, primero, en qué escenarios vamos a realizar la cirugía robótica, si es para cáncer en estadio temprano o estadio avanzado, y cuál es la ventaja en cuanto a funcionalidad y, lo más importante, si hay alguna alteración en cuanto a la sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de recurrencia. Y esto lo vamos a ver un poquito a detalle más adelante. Entonces, ya pasando en el tema central, que es la cirugía robótica en el cáncer de orofaringe, es la primera indicación actual para cirugía robótica en el área de cabeza y cuello. La indicación quirúrgica para estos tumores en estadios T1 y T2 ha aumentado 33% entre el año 2004 y el año 2014, según The National Cancer Database. La quimiorradioterapia adyuvante se recomienda en casos de enfermedad extraganglionar o márgenes positivos, ¿no? Según la NCCN, está indicada la cirugía robótica como para tratamiento de enfermedad. Para la NCCN por igual, sea abierta o robótica, ¿no? Pero la ventaja es clara del uso de robot por la menor tasa de complicaciones. Hay que tener numerosas consideraciones para saber qué pacientes son candidatos para tratamiento quirúrgico. Los más importantes son el patrón de infiltración, porque no todos los tumores tienen el mismo patrón, ¿ya? Los tumores que son más infiltrativos y los que tienen infiltración difusa, con un peor patrón de infiltración alto, son los que tienen más alto riesgo de recurrencia. También es muy importante el subsitio del orofaringe.
Eso lo voy a detallar más adelante con imágenes. El tamaño es importante también y bueno, obviamente la localización, la presencia de adenopatías. No contraindica la cirugía, sin embargo, se asocia más riesgo de recurrencia. También es importante bueno, la localización ya le mencioné y la apertura oral para poder introducir los aparatos que son parte del equipo, ¿no? Bueno, en cuanto a la selección del paciente, rápidamente, lo más importante es que no haya trismus, que algunas comorbilidades en cuanto a bueno, básicamente la coagulación, trastornos de coagulación, que tengan una extensión cervical limitada, ya que es importante la extensión cervical en el procedimiento. La obesidad mórbida también, micrognatia, microstomía, alteraciones, ¿no?, en la cavidad oral, anomalías craniofaciales. Hay algunos datos que nos ayudan, que son ya cefalométricos, como la altura mandibular, la distancia ioides-mentón, pared posterior ioides, ángulo entre epilotis y plano vertical laríngeo, distancia de la pared posterior y paladar duro, y también la edad. Más de 55 años se asocia 5 veces más probabilidad de requerir sonda nasogástrica, perdón, gástrica, ¿no?, de alimentación percutánea. Y en cuanto a las consideraciones del tumor, hay algunos factores que son ya locales y técnicos, como por ejemplo que haya una arteria carótida retrofaríngea muy pegada a la área retrofaríngea, que eso se ve en la tomografía, con un alto riesgo de perforación y sangrado, que puede ser inclusive mortal, que el tumor cruce la línea media a nivel de la base de lengua o la vallécula, que se encuentra adyacente, muy adyacente a la arteria carótida o al bulbo carotídeo, o que involucre, ¿no?, directamente por tomografía la arteria carótida, tanto la masa como el tumor como la metástasis. Contraindicaciones funcionales es cuando ya se requiere resecar más del 50% de la base de la lengua, y también si se incluye el epiglotis, ¿no?, por riesgo de aspiración. Algunas contraindicaciones oncológicas, esto ya es general también para la cirugía abierta, ¿no? Tumores T4B, o enfermedad cervical irresecable, metástasis a distancia, ¿no? Esto ya lo conocemos. Bueno, en las indicaciones de cáncer de orofaringe para estadio temprano ya las mencioné. Vamos a hablar un poco sobre algunos estudios. El estudio que mencioné de Almeida es el más importante. Al final, bueno, empezaron 410 pacientes. Acá lo que es importante es hablar sobre la sobrevida global. A 3 años fue 87%, que es comparable a quimio-radioterapia. Si comparamos también este estudio es importante porque hay un subgrupo de pacientes que eran BPH negativos y en realidad la sobrevida global fue similar, ¿no? En estadio temprano, para PBH positivo o PBH negativo, la sobrevida fue similar. Eso es lo más importante. En cuanto a estudios que consideran TORS como única modalidad, Weinstein y colaboradores en una revisión de 30 pacientes, donde 70% eran T1 y T2 y N0 y N1, con un seguimiento a 18 meses con un control local de 97% y una sobrevida global de 100%. Esta data en general es similar, no hay diferencia estadísticamente significativa a quimio y radioterapia para enfermedad en estadio temprano. Para enfermedad en estadio avanzado, hay un estudio de White de 89 pacientes, 65% de pacientes T3, T4, el 92% tuvo una sobrevida global de 83 a los 2 años, 89% a los 2 años. Hay otro estudio de Cogen de 50 pacientes, 89% de pacientes en estadios T3, T4, con una sobrevida global de 80% a los 2 años, una sobrevida libre de recurrencia de 92%, que también es muy similar a quimio-radioterapia. Otro estudio de Senga con una sobrevida en pacientes con estadio T4, con TORS y quimio-radioterapia, con una mejor sobrevida en el grupo que tuvo cirugía. Es una mejor pero ligera diferencia de sobrevida. Y el grupo que tuvo quimio-radioterapia tenía 2 a 3 veces más riesgo de muerte. ¿Ya? También bueno, son estudios que están disponibles, de los más importantes. Otra importancia de TORS es que permite el estudio de anatomía patológica, como mencioné, ¿no? Y la potencialidad de escalar las dosis. Descalar significa disminuir, ¿no?, la cantidad de dosis de radioterapia en el lecho.
Se hizo una revisión de Hurtuk de 64 pacientes que tuvieron TORS, 68, en 68% de los casos, donde se evitó la necesidad de quimioterapia hasta en un 34% de los pacientes que deberían tener. También existe data donde se demuestra que hay una mejor calidad de vida. Y la conclusión es que ambas modalidades podrían ser utilizadas para tumores en T3 y T4, pero solamente hasta N1. En N2 ya no se recomienda, según los estudios que he revisado. Y el último escenario que tenemos para la cirugía robótica es la cirugía de rescate. La cirugía abierta va a requerir mandibulotomía, faringotomía, ¿no? Con riesgos potenciales de complicaciones, como ya mencioné. En el 60% de los casos, la enfermedad avanzada puede recurrir. Por lo tanto, TORS es una alternativa viable. Este estudio que ya mencioné de White es muy importante porque con TORS hay una disminución significativa de complicaciones respecto a cirugía abierta. También hay una disminución de posibilidad de realización de traqueostomía, gastrostomía, de estancia hospitalaria menor, disminución de sangrado, tiempo operatorio, disminución de márgenes positivos en relación a la cirugía abierta, con resultados funcionales similares a la quimiorradioterapia. Bueno, vamos a hablar un poquito de procedimiento quirúrgico. Procedimiento quirúrgico consiste en posicionar al paciente, tiene que haber hiperextensión del cuello, se coloca un distractor y luego se instala el robot. Posteriormente, el ayudante se coloca en la cabecera del paciente y el cirujano ocupa su lugar en la consola, ¿no? En esta foto de abajo se ve como este es el cirujano y hace la cirugía remota en la consola. Dependiendo del equipo, hay varios modelos de consolas también. Y los mandos del robot son estos, donde está la figura A, son los mandos del robot. Y los mandos también tienen diversas posibilidades de configuraciones y diversos sensores. Y así es como se realiza la operación. El robot básicamente, lo más importante es que tenga una pinza de sujeción y otra pinza donde se realiza la cauterización. Hay robots que tienen una tercera pinza que ofrecen contratracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tumor de amígdala, se hace un corte longitudinal a nivel del pilar anterior y se reseca de afuera hacia adentro. Esa es la técnica operatoria para tumores de amígdala. Se deja el hecho quirúrgico, para llegar al hecho quirúrgico no hay que sobrepasar el nivel del músculo estiloioideo y estilomastoideo, si no el riesgo de complicaciones es alto. Luego la pieza operatoria va a una plantilla donde se coloca para que el patólogo pueda orientarse. Se hace es con un dibujo y luego se marcan los bordes y también debemos pintar los bordes. Bueno, en cuanto a márgenes, la tasa de márgenes positivos con TORS es baja, hay más o menos un 8% de los casos. Los márgenes negativos se asocian con un buen control locorregional. Los tumores que invaden músculos constrictores son los que presentan alto riesgo de recurrencia. Es muy importante el estatus de los márgenes. Si hay márgenes comprometidos o márgenes cercanos, definitivamente hay que dar tratamiento complementario. Para cirugía robótica se ha establecido el margen cercano en profundidad de 3 milímetros, ya que más allá ya anatómicamente está la grasa del espacio parafaríngeo. En cuanto a otra complicación muy importante que se valora es la disfagia. Hay diversos estudios de escalamiento. Uno de los más importantes es este estudio Orator que vamos a conversarlo más adelante, donde se ha demostrado que hay una mayor posibilidad de disfagia en pacientes que son operados, a diferencia de lo que se está viendo, ¿no? En el estudio fase 2. Este tema ya de escalamiento lo voy a pasar rápido porque es lo que vamos a conversar más adelante. Vamos a ver un poco de pronóstico. En estudio retrospectivo, la tasa de sobrevida específica de enfermedades de 81 a 100% para cirugía, 77-89 para radioterapia. Estos estudios ya los mencioné. Este también es un estudio para enfermedad avanzada, donde dice que los resultados son comparables a la quimiorradioterapia primaria en cuanto a sobrevida y la dependencia de gastrostomía. Pero la ventaja de TORS es que posibilita el descalamiento. En cuanto al rescate, también los resultados funcionales en cirugía de rescate, según esta serie de Muelsmans, fueron excelentes. Este estudio de Paleri concluye que TORS es una opción de manejo válida para enfermedad residual y recurrente. También en ese escenario depende mucho de la ubicación de la lesión, ¿no? Y la posibilidad quirúrgica según estudios de imagen.
En cuanto a las complicaciones, funcionalmente la más frecuente, la más temida es disfagia, que puede ser temporal, un punto de corte de los 6 meses, más adelante de los 6 meses ya podría ser permanente. En cuanto a también otras complicaciones como mucositis, fibrosis, dermatitis, bueno, estas son de radioterapia, ¿no? La idea es evitarlas. TORS presenta un riesgo de efectos adversos graves. El más comúnmente es la hemorragia posoperatoria. Otros temidos son aspiración, disfagia, fístulas. Eh, Otros inconvenientes también es el precio, ¿no? El precio es costoso, su mantenimiento también. Y bueno, finalmente voy a hablar un poco sobre las perspectivas a futuro. Es muy importante porque tenemos muchas preguntas, hay mucho margen de desarrollo. Todavía no está claro cuánto es el margen adecuado para tumores de orofaringe, según los estudios que hemos revisado. Bueno, la idea es que en el futuro se logre el escalamiento con los estudios que van a venir. Si no, pues ese es el objetivo principal, ¿no? En cuanto a los estudios de descalamiento también que van a ser mencionados más adelante, estos son nada más los he enumerado, los más importantes. Todavía están los resultados pendientes. En desarrollo, si tenemos la posibilidad de hacer cauterización con el robot, usamos el cauterio como tal. También algunos robots en modelos experimentales están usando láser, pero también existe el eKnife. El eKnife es un, eh, es un cauterio que incorpora espectrometría y a través de un sensor de espectrometría mide la diferencia entre un tejido que está cauterizando en tiempo real tumoral versus sano. O sea, tiene un sensor que va a medir de acuerdo a la vaporización. En el momento en el que llegamos al margen de tejido sano, ahí va a parar de funcionar, ¿no? Es un equipo que se usa para cáncer de mama, pero que también se podría adicionar al robot. El narrowband también es un filtro de color que hace un realce de la vascularización, y la vascularización significa neoformación, que también nos ayuda con los márgenes. Y se ha desarrollado un modelo de fluorescencia que es por inyección en el tumor, que hace que se resalte la luz. Y esto se ha asociado al Da Vinci, y se ha creado un robot que se llama Da Vinci Firefly también, que está en estudio, que la diferencia de este robot es que tiene la posibilidad de ver los márgenes de manera más adecuada y más detallada, ¿no? Y por último, la inteligencia artificial, según los modelos actuales y el desarrollo de la inteligencia artificial, va a lograr que se incorporen datos de manera retrospectiva y prospectiva hacia el robot para que genere un aprendizaje. Y eso va a permitir usar esta herramienta para hacer cirugías más detalladas y complejas. Finalmente, les dejo con un pequeño video para que vean el último modelo de robot aprobado para cabeza y cuello el año 2019, que es el modelo Da Vinci. A diferencia del modelo anterior, es solamente un puerto que mide 2.5 centímetros de diámetro. Por ahí sale la cámara y 2 pinzas. Algunos tienen 3 pinzas que dan contratracción y una tremenda ventaja. Ahí se ve cómo el cirujano puede movilizar las pinzas y la luz. Usa las 2 manos para hacer el movimiento porque tiene las manos libres, y con los pies puede cauterizar, ¿no? La cámara rota 360 grados y también las pinzas pueden rotar 360 grados y hacer movimientos de precisión. Tiene el sensor que elimina el temblor natural de la mano y también regula la fuerza con la cual se mueve el robot. Incluso el desarrollo de tecnología áptica es mejor con los últimos modelos, lo que permite que el robot aprenda cómo son los movimientos del cirujano y puede hacerse la cirugía más fácil, ¿no? La primera cirugía no es igual que la cirugía 10, porque el robot va aprendiendo cuál es el patrón del movimiento del cirujano. Entonces, bueno, son tecnologías que estamos seguros que nos van a servir mucho, ¿no? Y ahí vemos cómo es que el robot nos permite llegar a acceder a todos los subsitios. Incluso gracias a este robot ya se pueden operar tumores de hipofaringe y supralotes, que son áreas que actualmente no se pueden operar con el sistema que tenemos. Muy bien, en cuanto a las conclusiones, sabemos que la atención médica continúa luchando contra las fuerzas competitivas de mejorar la atención y reducir los costos.
y TORS puede lograr esos objetivos. Esta modalidad de tratamiento ha demostrado eficacia oncológica y funcional favorable. Para obtener esos beneficios, el cirujano debe seleccionar adecuadamente el paciente, como mencioné, y cuando se aplican estos principios, TORS ha demostrado eficacia en el cáncer de orofaringe en etapa temprana, avanzada y recurrente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Loaiza por su excelente participación en este tema tan innovador. A continuación, vamos a tratar el tema de radioterapia. Por favor, dejen sus preguntas en el chat para responderlas al final de las charlas. Y bueno, ahora vamos a tratar sobre el desescalamiento de radioterapia en cáncer de orofaringe, para lo cual tenemos como invitado al doctor Luis Gamarra, que es médico cirujano egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialista en radioterapia de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico especialista en el área de cabeza y cuello en el instituto, en el área de radioterapia, y tiene un posgrado de capacitación en cáncer de cabeza y cuello en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Primeramente agradecer a todos por la invitación para realizar esta ponencia. Yo voy a realizar la presentación de intensificación en cáncer de orofaringe desde el punto de vista de lo que es la radioterapia. Para empezar, vamos a ver cómo las guías nos mencionan una primera evaluación en estos pacientes, teniendo un enfoque en lo que es la determinación del P16 o la presencia del BPH. ¿Por qué es importante esto? Incluso nos ha cambiado el estadiaje. Tenemos una clasificación TNM para lo que es el cáncer de orofaringe BPH positivo como BPH negativo. Y el manejo, según las guías, también depende básicamente de esto. Si bien es cierto, ya terapéuticamente hablando no hay mucha diferencia, epidemiológicamente y por sobre todo el pronóstico es bastante diferente en estas patologías al ser BPH positivo o BPH negativo. Las estadísticas de estas patologías o de estas presentaciones también han ido modificándose a lo largo de los años, siendo que especialmente en países desarrollados, los pacientes que tienen BPH positivo están aumentando significativamente. Tenemos data que nos mencionan poblaciones de Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, que llegan a representar el 70 o 60% de los casos. Importante mencionar por qué la presencia de BPH hace que el pronóstico de los pacientes sea mejor. Esto hace que tengamos una mejor respuesta al tratamiento, tenemos una mayor sobrevida con el tratamiento, y es específicamente en estos pacientes que tienen o que logran una mejor sobrevida que debemos preocuparnos adicionalmente del tratamiento, de los efectos secundarios que el tratamiento está dejando en los pacientes. Tenemos los estudios de GORF en los cuales se ha hecho una comparación entre cómo se comportan los pacientes con cáncer de orofaringe BPH positivo y los pacientes con BPH negativo. La sobrevida global a 5 años es casi el doble en los pacientes BPH positivos. Sobrevida libre de enfermedad también es mucho mejor, siendo prácticamente el doble en los pacientes con BPH positivo. Para aquellos pacientes que tienen el hábito de fumar, sí se ha encontrado que, al igual que en pacientes BPH negativos, este es un factor de riesgo importante y también está asociado a una menor sobrevida, a un peor pronóstico. Entonces, este es un factor que siempre debemos considerar para el análisis de nuestros pacientes y determinar el mejor tratamiento para ellos. Entonces, vamos a empezar con lo que es la enfermedad temprana, ¿ya? Pacientes con enfermedad temprana, pacientes con estadios T1, T2, N0,
tienen las opciones de tratamiento quirúrgica y también la opción de tratamiento radioterapia. Como vimos en la experiencia anterior, se puede utilizar TORS, siempre seleccionando los casos, siempre viendo si es que es un paciente ideal el candidato para recibir este tratamiento. Y una vez que se tiene el manejo quirúrgico, siempre debemos evaluar los resultados de la patología. ¿Por qué? Porque existen escenarios en los cuales podemos utilizar lo que es la adyuvancia postquirúrgica. Y esta es la primera etapa en la que vamos a ver los estudios de intensificación en cáncer de orofaringe. Tenemos el estudio fase 2, el E3311, un estudio en el cual se comparó pacientes que han sido tratados con manejo quirúrgico, con TORS, y de acuerdo a las características de la patología fueron separados en diferentes grupos. Este es un estudio fase 2 que está preparando el camino para desarrollar estudios más avanzados sobre el descalamiento. Acá podemos ver cómo se preparó este estudio, clasificando a los pacientes de acuerdo a los riesgos según la patología, en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Aquellos pacientes con bajo riesgo de enfermedad fueron los que, operados, revisada la patología, tenían una enfermedad T1, T2, no tenían compromiso ganglionar o el compromiso ganglionar era un ganglio, y estos fueron candidatos a observación. Tenemos el segundo brazo, que eran los pacientes con riesgo intermedio, pacientes que también tenían una enfermedad T1, T2, márgenes, en este caso ya no eran márgenes libres, sino márgenes cercanos. El compromiso ganglionar era máximo de 4 ganglios positivos y el compromiso, la extensión extranodal, era de 1 milímetro o menos. En este brazo, o en estos pacientes de riesgo intermedio, se utilizaron 2 brazos de tratamiento. El primero, una reducción de dosis de radioterapia, llegando a 50 grays, y el segundo brazo, utilizando 60 grays de tratamiento. ¿Ya? Esto en fraccionamiento convencional, 5 fracciones por semana. Y el último brazo, el alto riesgo, aquellos pacientes con márgenes positivos que tenían 5 o más ganglios con extensión extranodal mayor de 1 milímetro. Estos eran los pacientes considerados de alto riesgo y fueron candidatos a tratamiento de concurrencia hasta 66 grays en 33 sesiones. Vemos cómo los porcentajes de sobrevida libre de enfermedad, de control de enfermedad a 2 años, han llegado a valores bastante importantes. Siendo un estudio fase 2, hemos logrado en el grupo de bajo riesgo un porcentaje de 96.9%. En el riesgo intermedio, con el fraccionamiento de escalamiento de 50 grays, estábamos en 94.9%. En el fraccionamiento de 60 grays estábamos en 96%, siendo estos bastante similares, encontrando una buena respuesta en este primer fraccionamiento planteado de descalamiento. Y algo importante a mencionar en este estudio era que tendríamos que precisar en mayor medida cuáles eran los factores de riesgo en los pacientes posoperados para considerarlos como pacientes de alto riesgo que requieran un tratamiento de quimioradioterapia. La idea en este estudio, que es para pacientes con enfermedad en estadios tempranos, es que no tengamos estos casos de alto riesgo, no lleguemos a la quimioradioterapia, sino que llevemos la población seleccionada a los brazos de bajo riesgo o riesgo intermedio. Este es uno de los estudios que al momento ya tenemos resultados finales publicados. También nos mencionan los riesgos del tratamiento. Por ejemplo, en esta serie tuvimos un desenlace fatal por hemorragia en el posterior a la cirugía. Entonces también es importante tener cuidado con estos eventos porque el riesgo de hemorragia podría llevarnos a un desenlace fatal. Tenemos otros estudios que se están desarrollando actualmente, como el estudio PATOS,
Este es un estudio desarrollado en la serie europea, está actualmente en reclutamiento. En este estudio también se están planteando brazos de este tipo, de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y también están con un brazo en el alto riesgo planteando tratamiento sin quimioterapia, buscando de esta forma de escalar en el tratamiento que reciben los pacientes. También, como habíamos escuchado anteriormente, tenemos el estudio Orator, que en el primer estudio, en el Orator 1, se comparaba lo que era la radioterapia contra la cirugía, encontrando resultados bastante similares. Tenemos también el estudio Orator 2, el cual tuvo que detener su reclutamiento por eventos relacionados a sangrado y analizar con los pacientes que ya habían sido tratados. En este caso se encontró una importante sobrevida, un importante control de enfermedad en el brazo que recibía radioterapia. Fue un estudio que se cerró en el año 2021. Al momento tenemos 2 años de seguimiento y está pendiente continuar este estudio, continuar el seguimiento para tener resultados a 5 años. Todos estos estudios que hemos visto al momento son estudios fase 2 que tienen resultados bastante prometedores, si es que vemos el escalamiento y los controles de enfermedad que se están logrando, y están sentando las bases para llegar a estudios fase 3 y poder implementar lo que es el descalamiento como un estándar de tratamiento. Doctor, disculpe. Sí, ya avanzó su diapositiva. Sí, ahora, cuando hablamos de radioterapia definitiva o radioterapia como tratamiento inicial, tenemos que la radioterapia se puede utilizar en el fraccionamiento o el tratamiento estándar, que vienen a ser los 66 a 70 grays como tratamiento. Esto también se ha buscado modificar a modo de reducir el número de sesiones, reducir la dosis de radiación, buscando unos fraccionamientos que nos logren entregar un control de enfermedad equivalente. Uno de los estudios que se vio en este aspecto es el estudio RTOG 9003. Comparó diferentes fraccionamientos. El tratamiento estándar a dosis de 70 grays en 35 sesiones, los hiperfraccionamientos que tenían 68 sesiones de tratamiento, realizándose 2 sesiones por día, los fraccionamientos acelerados, que eran de 42 sesiones, el primero en modalidad de split y el segundo en modalidad de boost concurrente. De estos 4 fraccionamientos se encontró que tenían buenos resultados en comparación al estándar, los brazos número 2 y número 4, lo que sería el hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado con boost concomitante. Pero aumentaban la toxicidad. Entonces, en ese aspecto, todavía quedaba pendiente realizarse mayor estudio y encontrar un fraccionamiento que nos pueda ayudar a acelerar el tiempo de tratamiento y de escalar en las dosis que se están utilizando. Paralelamente a este estudio se desarrolló otro estudio por el grupo de AJANCA, en el cual se buscaba ya no alterar la dosis de radiación que se recibía, sino ya no cambiar la dosis de radiación, sino el tiempo de tratamiento, el número de fracciones que recibe el paciente por semana. En el estándar de tratamiento se utilizan 5 sesiones de radioterapia por semana. Este estudio de AJANCA buscaba recibir 6 sesiones de tratamiento por semana. Es algo que se está intentando, se ha hecho los estudios, ya tienen bastantes años de seguimiento, y es una alternativa en el tratamiento y buscando reducir también el tiempo de tratamiento de los pacientes. Ya cuando tenemos enfermedad más grande con compromiso ganglionar positivo, como habíamos visto también, el manejo quirúrgico todavía es una opción importante a considerar. Nuevamente, cuando la enfermedad es tratada quirúrgicamente, siempre tenemos que evaluar la patología para determinar si es que este paciente sería candidato de adyuvancia. La otra opción de tratamiento es el manejo con quimiorradioterapia. En este caso ya el estándar de tratamiento es la quimioterapia
a base de platinos, y radioterapia a dosis de 70 grays. Ya tenemos varios estudios que han demostrado cómo el usar este tratamiento concurrente logra una mejora importante en el control de la enfermedad, llegando a aumentar en comparación al tratamiento de radioterapia sola hasta un 20% en lo que es el control, la sobrevida global, y el control de enfermedad también aproximadamente en un 15%. En el primer estudio que vemos fue dirigido básicamente a lo que es orofaringe y se utilizó concurrencia con platino. El segundo estudio, que también nos sentó las bases para lo que es la concurrencia, se reutilizó con ya todo lo que serían los tratamientos para cabeza y cuello, todas las patologías de cavidad oral, laringe, por ejemplo. Y también se vio que lográbamos un mejor control de enfermedad con esta concurrencia. Se ha buscado también modificar estos tratamientos, estos esquemas, buscando incluir en primeros estudios el cetuximab, tratando de cambiar el cisplatino por cetuximab. Se han realizado varios estudios, fase 2, fase 3, en los cuales, como por ejemplo vemos acá en el estudio de RTOG 1016, el cetuximab no logró llegar al nivel de control, demostrando ser inferior al tratamiento estándar, que sería el platino. Teníamos una menor sobrevida global y también una mayor falla locorregional. Tenemos también estudios en este tipo de pacientes con enfermedad ganglionar positiva, en los cuales se están realizando estudios fase 2 para buscar una reducción en la dosis de radioterapia. Se está comparando como fase 2 el tratamiento con radioterapia sola a dosis de 60 grays en 30 sesiones, con quimioterapia a base de platinos, contra otro brazo de radioterapia también a la dosis de 60 grays en 30 sesiones, pero en este caso sin quimioterapia y cambiando el estándar de tratamiento, que normalmente son 5 sesiones de radioterapia por semana, a lo que serían 6 sesiones de radioterapia por semana. En este caso, los estudios han logrado ver, si bien es cierto, no es mucha la diferencia, lo que nos importa en este estudio fase 2 es ver la sobrevida libre de progresión y las tasas de control de enfermedad locorregional que logramos con estos estudios, con este brazo, especialmente con el de dosis reducida de 60 grays. Hablando del brazo de radioterapia con quimioterapia, estábamos en un porcentaje de 90.7% de sobrevida, de pacientes que sobrevivieron a 2 años, y a 2 años también la tasa de falla locorregional era del 3.3%. Entonces nos está demostrando que esta es una buena opción de tratamiento y que el siguiente paso para el tratamiento o siguiente estudio, digamos fase 3, sería ya comparar este brazo de tratamiento con el estándar, que sería a dosis de 70 grays con quimioterapia. Estos estudios ya se están preparando, ya están en fase de reclutación y tenemos pendientes estos resultados para poder tener la posibilidad de reducir más la dosis de radioterapia, viendo que estos pacientes responden bien con estos fraccionamientos planteados. Estos estudios se han centrado principalmente en los que es pacientes con HPV positivo, porque tienen un comportamiento mejor con el tratamiento, logramos unas mejores tasas de control en comparación de los pacientes HPV negativos. Entonces, viendo también del lado de los pacientes que tienen HPV negativo, qué opciones de tratamiento se pueden hacer. Hay estudios que buscan utilizar fármacos como el pembrolizumab. Tenemos el estudio Keynote 412, en el cual se está agregando, es decir, se está intensificando el tratamiento con estos fármacos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
Este no es el único, hay otros estudios que se están realizando actualmente. Buscar incluir este tipo de medicamentos es una alternativa muy prometedora para lo que sería el control de este tipo de patologías, especialmente teniendo en referencia a pacientes con cáncer de pulmón, en el cual se están logrando unas mejoras importantes en el control de la enfermedad. En este caso, en el estudio Keynote, se encontró una importante mejora en el tratamiento de los pacientes. Ciertamente, los resultados no son lo que se hubiera esperado. Estadísticamente hablando, se logró una sobrevida libre de enfermedad de 63.7% a los 2 años, en comparación al brazo estándar, que llegó al 60%. Si bien es cierto, la diferencia no es estadísticamente significativa, este pequeño incremento en el porcentaje de sobrevida libre de enfermedad nos da a entender de que esta sí es una opción, sí es el camino que podría seguirse. Necesitamos realizar mayor investigación, determinar si es que existen alguna mutación, alguna diana de tratamiento en la cual podríamos explotar más este tipo de medicamentos y lograr mejores resultados para controlar la enfermedad. Para lo que es la radioterapia, también tenemos que tener presente que si es que buscamos un mejor control de enfermedad, una mejor tolerancia al tratamiento y buscar de intensificar el tratamiento, la técnica que utilicemos para la radioterapia es muy importante. La técnica IMRT o la técnica BIMAT son las principales opciones de tratamiento que tenemos en lo que es principalmente cabeza y cuello. Nos permiten proteger las estructuras como las parótidas, las glándulas salivales, enfocarnos más en la zona, en el GTB, en la lesión tumoral, permitiéndonos proteger las estructuras adyacentes y tener menor toxicidad, menor serostomía, menor disfagia. Ya se ha comparado con otras técnicas de tratamiento, encontrándose que la superioridad de estas técnicas lo convierten en el estándar de tratamiento, en el ideal para nuestros pacientes de cabeza y cuello. En lo referente al tratamiento, a la delimitación, es importante tener presentes los consensos de las diferentes sociedades, de los diferentes grupos para el tratamiento de cabeza y cuello, que los van guiando de cuál es la zona más importante en la delimitación para tener una cobertura adecuada de la enfermedad, tanto macroscópica como microscópica, y lograr de esta forma un adecuado control, permitiéndonos también la deintensificación de tratamiento. Una regla importante que mencionan es la regla del 5+5. Esta regla del 5+5 nos menciona que periféricamente a la lesión, al GTB, debemos realizar una expansión de 5 milímetros, primero para nuestro CTB de alto riesgo, y para nuestro siguiente CTB de bajo riesgo, de riesgo intermedio, una nueva expansión de 5 milímetros. ¿Bien? En este caso, la segunda expansión que vamos a realizar debe respetar las barreras anatómicas como aire o hueso, y de esta forma construir nuestros volúmenes de tratamiento, siempre en relación a dos estructuras importantes, al GTB o al primario tumoral y al GTB ganglionar. Cuando tenemos un cáncer de orofaringe, tenemos que evaluar bien el compromiso que este tiene, tenemos que evaluar el tamaño de la tumoración, la ubicación y el compromiso ganglionar que se tiene, ya sea unilateral o bilateral. Y dependiendo del compromiso a nivel del primario, si es que este, por ejemplo, pasa a línea media, también tendríamos que incluir el lado contralateral dentro de nuestros volúmenes de tratamiento. Estas son parte de las recomendaciones que se han dado para el tratamiento del cáncer de orofaringe. Tenemos que los principales grupos ganglionares a tratar en esta patología son los grupos 2, 3 y 4A.
y dependiendo de la ubicación de la lesión, se podrían incluir adicionalmente el grupo 1B y el grupo 7A. Esto principalmente en el lado ipsilateral y dependiendo de los hallazgos de la tomografía, de la patología, en el lado contralateral la cobertura también tendríamos que llevarla hasta los grupos 2, 3, 4 y también por riesgos de diseminación con enfermedad microscópica los grupos 5 o los grupos 7. Es importante tener una adecuada evaluación. El informe de las tomografías es bastante útil. También, si es que se pudiera realizar, los estudios PET nos entregan mucha información que nos ayuda de gran manera a la delimitación de tratamiento, a la zona de alto riesgo, a los GTBs, y logrando de esta forma un adecuado control de enfermedad para los pacientes. Si lo acompañamos de una adecuada técnica de tratamiento, logramos minimizar los efectos secundarios asociados a la radioterapia. Esta última diapositiva para recordar que el tratamiento es ideal cuando tenemos una enfermedad pequeña, lo cual nos permite hacer un tratamiento muy localizado que va a tener buen control de enfermedad, pocos efectos secundarios, en comparación a un paciente con una enfermedad avanzada en los cuales tenemos que entregar toda la dosis de radioterapia, todos los tratamientos que hemos conversado con quimioterapia y radioterapia asociados a las toxicidades que ya hemos mencionado. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Gamarra por su interesante charla. Y a continuación vamos a escuchar a la doctora Mibaela Olivera, quien nos va a hablar sobre cómo personalizar el tratamiento del cáncer de orofaringe. La doctora Mibaela Olivera es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es dedicada al área de tórax, cabeza y cuello y ginecología, y tiene amplia experiencia en investigación y participación en estudios clínicos. Adelante, Mibaela. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Primero, bueno, agradecer a la Sociedad de Cancerología por la invitación y a ustedes, a todos los que están conectados en esta noche, que estamos haciendo el tratamiento, estamos hablando sobre el cáncer de orofaringe, que como vemos es una enfermedad diferente a todas las otras neoplasias de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, ahora va a ser la parte de medicina oncológica y bueno, la pregunta es cómo podemos personalizar el tratamiento de cáncer de orofaringe. Como hemos visto en las presentaciones previas, que hay cambios en lo que se refiere al tratamiento quirúrgico, al tratamiento de la radioterapia y también en lo que se refiere al tratamiento sistémico. Solamente un poco para poder enfocarnos, bueno, el cáncer de orofaringe son dos tipos de enfermedades diferentes, están asociadas uno al HPV y aquí vemos justo las dos enfermedades características. El HPV negativo, que se presenta sobre todo en personas mayores, que tienen los antecedentes de exposición a tabaco, alcohol, y es una enfermedad sobre todo voluminosa en el T, ¿no? El T es mayormente mucho más grande, tiene diferencias en lo que se refiere al tipo histológico con el HPV positivo. Es mucho más estratificado y también en el pronóstico es malo como vemos en el gráfico y también en la presentación de mutaciones que van a ser diferentes a las mutaciones que son del HPV positivo, sobre todo van a tener mutaciones en lo que se refieren al NOSH o al el CDKN2. Y el otro lado tenemos el HPV positivo que se presenta en gente joven, aunque en los últimos años también hay gente mayor, pero es mucho menos frecuente y está asociado a la infección por el virus del papiloma humano en sus formas más frecuentes que son el 16 y el 18 y es una enfermedad que se caracteriza sobre todo porque es un T pequeño y un N más voluminoso. El otro que es en lo que se refiere a la histología que es mucho más basaloide y en el pronóstico es el que tiene mejor pronóstico en relación al HPV negativo y en el perfil molecular se han encontrado que están sobre todo asociados a mutaciones como el P53 o el PI3 quinasa, que esto podría ayudar ahora en el futuro con los estudios para poder ver qué tratamiento se podrían dar. Entonces son dos enfermedades diferentes y por lo tanto vamos a ver que en toda esta charla es enfocarnos a que lo que quieren hacerse son diferentes tratamientos.
Ahora, el cáncer de orofaringe en los últimos años ha ido incrementándose su incidencia. Este es un reporte que ha hecho Chater-Dubey en el año 2011 en el GCO, cuando recién comenzaba un poco a hablarse sobre lo que es la infección del virus papiloma humano en cáncer de orofaringe. Él hace una recopilación de datos del año de 1988 hasta el 2004 en Estados Unidos y ve cómo va la epidemiología del cáncer de orofaringe, lo que está asociado al HPV, que va en incremento a diferencia del HPV positivo. El carcinoma de orofaringe en general en los últimos años ha ido incrementándose de 2.8 por 100.000 habitantes a 3.6, siendo predominio del HPV positivo que vemos que de 0.8 se ha triplicado a 2.6 por 100.000 habitantes, en tanto que el HPV negativo ha ido disminuyendo. Aquí también vemos el gráfico que en general todo el cáncer de orofaringe va en ascenso, igualmente que va sobre todo a predominio del HPV positivo, a diferencia que el HPV negativo está en descenso. Igualmente aquí se publica la relación que tiene con otra neoplasia que también está asociado a la infección por el virus papiloma humano, que es el cáncer de cervix. Y también hace su proyección para el año 2025, cómo va a ir estas dos neoplasias. Como vemos en el que es el cáncer de cervix, que sobre todo en Estados Unidos o en los países industrializados ha ido disminuyendo a partir de 1980 con las técnicas que ellos tienen de prevención primaria y en los últimos años con la vacunación. Entonces vemos que el cáncer de cervix ha ido disminuyendo en estos países y lo que se prevé que para el año 2025 va a disminuir más. A diferencia del cáncer de orofaringe, que en general está incrementándose, siendo su punto de cruce en el año 2010, en el cual se ve que va al incremento del cáncer de orofaringe, que va incrementándose y que su proyecto es que sigue incrementando. Incluso ahora, como lo han mencionado los doctores, va a una incidencia que varía a nivel mundial en unos países desde 25 hasta un 70%. Y esto que sobre todo va tanto en mujeres como en varones, que va en el ascenso, ¿no? Y aquí tenemos el otro gráfico que es en general en todas las neoplasias de cabeza y cuello, el cáncer de cavidad oral, de laringe y otros que están en descenso, y el cáncer de orofaringe que está en incremento, y eso es la proyección para el 2025. Entonces, es una neoplasia que vamos a ver poco, que vamos a ver poco a poco, que es mucho más frecuente en el día a día y que, como hemos visto, es el que está más asociado a la infección del virus del papiloma humano. Un poco para poder entender la carcinogénesis del cáncer de orofaringe, que van a tener sus dos orígenes, el HPV positivo y el otro el HPV negativo. El HPV positivo por la infección del virus papiloma humano, que va a ser por medio de sus dos oncogenes, que son el E6 y el E7, que van a interactuar con la proteína del retinoblastoma, con el P53, y van a modificar las células y por lo tanto van a producir el cáncer. Aquí tenemos la expresión del P53 y el P3 quinasa, que son las características moleculares de este tipo de neoplasia. Y por otro lado tenemos el otro tipo, que es el HPV negativo, que está asociado sobre todo con el tabaco y también con la edad y con el alcohol, que van a ser otros factores que van a alterar el epitelio de la orofaringe por otro mecanismo, que van a ser sobre todo con el P53 y con el CDKN2, y van a alterar y van a producir el tipo de cáncer de orofaringe, que incluso viene un perfil molecular. Dentro de estos hay diferentes que van a ser con expresión basaloide o clásico o mesenquimal, que pueden ser bases para poder hacer un tratamiento dirigido en un futuro, que puede ser con inmunoterapia o con terapias biológicas. Entonces, tenemos que ahora que el cáncer de orofaringe es el diagnóstico, pero también tenemos que hacer la determinación del virus del papiloma humano, porque eso nos va a determinar, sobre todo por el momento, el pronóstico. El tratamiento, como vamos a ver, probablemente no, pero el pronóstico sí. Esto he tomado de un consenso que hace poco han publicado la Sociedad de Medicina Oncológica de España, que más o menos nos sirve como un flujo, cómo podríamos hacer el diagnóstico de pacientes y la determinación del HPV, que son de cabeza y cuello, ¿no? Que es todos los carcinomas que son localmente avanzados, en los cuales tenemos que diferenciar los que son de orofaringe y los de no orofaringe, y los metástasis cervical de primario no conocido. La determinación del HPV sobre todo se hace en los pacientes que son de cáncer de orofaringe. En los no orofaringe no se evalúa el HPV. En cambio, en los orofaringes sí tenemos que evaluar los HPV. Se pone escamosos y no escamosos, porque pueden ser no escamosos, puede haber un linfoma. Por eso que esos van a pasar a tampoco a no hacerse la evaluación del HPV. Tanto que los escamosos tenemos que hacer la determinación. La que se utiliza es la inmunohistoquímica por P16, y de acuerdo a la tinción de esta,
se van a hacer, pues si es menos de 50%, probablemente que esta sea negativo, pero tiene que, que no esté relacionado con el HPV, que es el negativo, entonces deja de ser negativo. Y luego tenemos los dos, que son el 50-70%, que son positivos y que necesita su determinación a nivel molecular por PCR del DNA del HPV. Y el otro que es más 70%, que es positivo, pero en algunas zonas geográficas donde no es muy frecuente la infección por el virus del papiloma humano, tendría que hacerse la determinación del virus del ADN. Es, digamos, un flujo para poder hacer la determinación del cáncer orofaringeo que tendríamos que hacer a todos los pacientes, la determinación del HPV, ¿no? Y de las metástasis cervicales de primario no conocido. Entonces, se quedó como que el gold estándar para la detección de la infección por el virus papiloma humano es la detección del RNA, del E6 y L7 de las oncoproteínas, que va a servirnos como un, como un biomarcador subrogado. Y a la Sociedad Americana de Patología, Sociedad Americana de Medicina Oncológica, ellos recomiendan el uso de este biomarcador subrogado para identificar la infección por el virus del papiloma humano. Y después también está la determinación por PCR del DNA del virus del papiloma humano. Asimismo, disculpen, esto también ha servido que en el año 2010 se publicó este estudio que era para poder ver los factores pronósticos de los pacientes con cáncer de orofaringe en relación a la infección por el HPV, el tabaco y el N. Esto para poder ver y diferenciar al cáncer de orofaringe en tres grupos. Un grupo que es de bajo riesgo, que van a ser aquellos pacientes que son HPV positivos, que han fumado menos de 10 paquetes por año y que tienen un N pequeño. Entonces, esto tiene una mediana de sobrevida a 3 años de un 23%, a diferencia del grupo que es de alto riesgo, que son los HPV negativos, que han fumado más de 10 paquetes por año, que además tienen un T grande y que van a ser los de alto riesgo, que tienen una mediana de sobrevida a 3 años de 46%, y el grupo intermedio. Lo que están haciendo en los últimos años es sobre todo ver, porque como vamos a ver con la evolución de los tratamientos, la introducción de la quimioterapia, de la radioterapia, sobre todo en la enfermedad localmente avanzada, también ha incrementado la toxicidad secundaria de esos tratamientos. Hay un 43% de toxicidad que es tanto aguda y sobre todo crónica, que va a alterar la calidad de vida de los pacientes. Y además, teniendo estos cuadros de los riesgos, que vemos que hay pacientes que tienen un bajo riesgo y que tienen una mejor sobrevida, lo que quieren hacerse, lo que se está proponiendo son los estudios de intensificación, que es disminuir la toxicidad, pero mantener el mismo efecto a nivel antitumoral. O sea, no es tampoco de bajar de dosis, sino es disminuir, sobre todo el objetivo es la toxicidad. Eso también ha servido de que en el año 2017, cuando se hizo la nueva viaje de la JCC, la octava edición, hubieron algunos cambios en cáncer de cabeza y cuello, y uno de los principales cambios fue también eso de orofaringe, incluir en esta estadificación la presencia del HPV, si es positivo o negativo. Así, por ejemplo, hay pacientes que tienen el HPV positivo, como les decía, con un T pequeño, pero con un N grande, y estos podrían ser una enfermedad, un ensayo clínico 3, que cuando son pacientes son HPV negativos, van a hacer un estadio clínico 4. Esto no modifica el tratamiento por el momento, lo que modifica es solamente pronóstico. Para poder el pronóstico, que ya se ha confirmado con unos análisis retrospectivos, por ejemplo, del estudio del RTOG 0129, cuando se hizo el análisis de los pacientes se dividió en HPV negativo. Vamos a ver que los pacientes HPV positivo van a tener una mejor sobrevida, casi un 85%, a diferencia de los HPV negativos que tienen un 45%. Igualmente en el estudio en el TRGO 02.2 también se hizo ese subanálisis por la expresión del P16, y los pacientes que tienen P16 positivo casi tienen un 90% de sobrevida, a diferencia de los que son HPV negativos, que tienen una P significativa. Entonces, tenemos a los que son pacientes que tienen, o los HPV, un mejor pronóstico, y dentro de los HPV también hay estos que son de bajo riesgo, de intermedio y de alto riesgo. Esto sumado a la evolución del tratamiento que les mencionaba, que la introducción de la cirugía, luego la introducción de la quimioterapia, el metaanálisis del MASH, en el cual demostró que dar quimioterapia concurrente se conseguía un mejor control loco regional de la enfermedad y una mejor sobrevida que la radioterapia sola. También se ha visto que hay un incremento en la toxicidad
crónica sobre todo, y que esta toxicidad tiene un impacto sobre todo en la función y en la calidad de vida de estos pacientes, que son los de los pacientes sobrevivientes. Es por eso que se plantea el de intensificar el tratamiento en cáncer de orofaringe, sabiendo que hay estos grupos de riesgo. Estas son las opciones de tratamiento en general que utilizamos para los pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzada, que también lo, digamos, he sacado de una publicación ahora poco, que se han hecho algunas modificaciones, en las cuales vamos a ver que los pacientes que estén en enfermedad localmente avanzada, dentro de los que se incluyen los cánceres de orofaringe, tenemos que hacer primero el manejo multidisciplinario, que lo sabemos que incluimos a todos, a los cirujanos, a los médicos, oncólogos, a los de radioterapia, a patólogos, incluso ahora van a entrar molecular, y otros odontólogos. Es un equipo multidisciplinario con el cual vamos a tener que decidir los tratamientos de los pacientes, si van solamente un tratamiento en base a cirugía o en base a radioterapia, de acuerdo a lo que es su estadiaje. Pacientes que solamente pueden ir solamente a radioterapia, a cirugía, luego de acuerdo a las características patológicas, de los criterios mayores, que sobre todo van hacia el compromiso de los márgenes o la extensión extracapsular, van a recibir el tratamiento concurrente con quimioterapia, mientras que tanto los otros que no tienen solamente radioterapia. Y en el tratamiento en base a la radioterapia, tenemos que puede ser concomitante, secuencial con la quimioterapia de inducción o la radioterapia sola. Entonces, en estos tratamientos que son concurrentes, tenemos la quimioterapia concurrente o la bioradioterapia o la radioterapia sola. En cáncer de orofaringe es casi, digamos, el mismo plano, pero ahora lo que queremos hacer es un tratamiento individualizado sabiendo estos factores de riesgo. Sabemos que el tratamiento estándar va a ser de la radioterapia concurrente con quimioterapia a altas dosis, que ha demostrado mejor control locorregional de la enfermedad y mejor sobrevida global. Y igualmente se han hecho algunos estudios para poder ver algunos pacientes que no califican a recibir estas dosis altas con cisplatino semanal, como en este estudio en el cual se ve, es un estudio de no inferioridad que compara cisplatino semanal a dosis de 30 miligramos por metro cuadrado frente al que son de altas dosis de 100 miligramos por metro cuadrado que se da cada 3 semanas. Aquí hay cánceres de orofaringe, porque normalmente todos estos estudios a veces se incluyen a todos los pacientes de cáncer de orofaringe, sea cavidad oral, orofaringe, porque hay pequeñas poblaciones. El objetivo principal era sobre todo la sobrevida global y el control locorregional de la enfermedad. Y recalca esto que dar tratamiento en forma cada 3 semanas con el cisplatino altas dosis, se consigue un mejor control locorregional de la enfermedad y una mejor sobrevida libre de progresión. También con el ingreso de la bioterapia y con la determinación de la sobreexpresión del EGFR en las neoplasias de cáncer de cabeza y cuello, tenemos el uso de la bioradioterapia, que es con la combinación con cetuximab. En el estudio Bowner, en el cual se compara radioterapia sola frente a la combinación de radioterapia con cetuximab en pacientes igual con cáncer localmente avanzados, donde también había cáncer de orofaringe, hipofaringe, laringe. Estos estudios son todavía antes de que, digamos, se haga esta disquisición de que los pacientes que tienen cáncer de orofaringe HPV positivo son los que tenían mejor pronóstico. Igual, en general, aquí vemos los pacientes que los que recibían radioterapia con cetuximab tenían mejor sobrevida global a 5 años, 49 meses versus 29.3 meses, o también mejor control locorregional de la enfermedad, 24 meses frente a 14 meses solamente con la radioterapia, solo con la radioterapia. También era la preocupación si se había incrementado las toxicidades con el incremento de radioterapia sola frente a la radioterapia con cetuximab. Y los eventos adversos, digamos, agudos, los que vamos a ver inmediatamente durante el tratamiento, que son sobre todo la mucositis, la estomatitis o la disfagia, vamos a ver que no hay ninguna diferencia en que sea radioterapia sola frente a radioterapia con cetuximab. No hay ninguna significancia, 51, 58, 29 y 27%. Las diferencias son con otros eventos adversos que son propios de cetuximab, como son el tipo de la reacción dérmica, que es mucho más frecuente con el grupo cetuximab, o el rash uniforme, que es mucho más frecuente con cetuximab. También recién en los años 2012 se hacen los estudios de las toxicidades crónicas, porque todo lo que son toxicidades agudas que vamos a ver en el tratamiento, las toxicidades crónicas, que el paciente queda con una serostomía, que a veces queda con la colocación de tubo en una forma permanente o alimentación por zona nasogástrico, por gastrostomías, que van a alterar la calidad de vida de estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello en general y de orofaringe en su vida social, sobre todo más en su vida social, porque hay pacientes que tienen que ir a trabajar, porque si hay gente joven con traqueostoma, con una gastrostomía o con serostomía. Entonces, esto ha hecho que sabiendo que también
hay grupos que son de bajo riesgo y que podrían a lo mejor no necesariamente recibir todo este tratamiento, se podrían modificar algunas alternativas de tratamiento que son los de identificación, bajar esa toxicidad, pero mantener el efecto antitumoral. Dentro de estos, se ha habido a nivel de lo que es en enfermedad temprana, que ya ha hablado el doctor Loaiza, del tratamiento, la introducción de la cirugía robótica en cáncer orofaringe con los resultados que han mostrado en los estudios, en los cuales después de estos podrían darse radioterapia o no radioterapia de acuerdo a los resultados. Igualmente ya habló el doctor Gamarra de las modificaciones que se han dado con la radioterapia, porque habían dentro de estas estrategias reducir la dosis de la radioterapia, sea después de una quimioterapia de inducción como el estudio ECOT 1308, que lo explicó ahí el doctor, o reducir las dosis o los esquemas como en el estudio HN002. Igualmente se vio en la parte que es de la quimioterapia, si había que hacer una quimioterapia menos tóxica, dentro del cual era si cambiamos en vez de cisplatina cetuximab, o modificamos las dosis. Y aquí vamos a hablar sobre todo dos estudios que son el de Scalet y el RTGO 1016, que son los que más, digamos, los más estudiados y los que se han publicado. Entonces, tenemos el estudio del de Scalet. El de Scalet, realmente este estudio son solamente en pacientes que tienen cáncer de orofaringe de bajo riesgo. Este es un estudio para poder ver si hay una modificación en la toxicidad aguda y crónica al usar los esquemas de radioterapia con cetuximab o radioterapia con cisplatino. Como vemos, solamente son en pacientes que tienen cáncer de orofaringe, HPV positivos, que son de bajo riesgo, en los cuales se les dio a un grupo la radioterapia con cetuximab y otro grupo radioterapia con cisplatino, altas dosis. El objetivo principal era ver la toxicidad. Y vamos a ver que no hay ninguna diferencia en la toxicidad aguda y crónica en este grupo de pacientes. En general, las toxicidades en general se presentan en el grupo de cisplatino 29%, 30% en el grupo de cetuximab. No hay ninguna diferencia estadística. Igualmente, en lo que se refiere a la toxicidad aguda, vamos a observar que es 19,20, en la toxicidad tardía 9 y 9. Entonces, no hay ninguna diferencia digamos, en lo que es en toxicidad grado 3 y grado 5 en darle a este grupo de pacientes. Pero dentro de este estudio también se aprovechó para hacer un subanálisis para poder ver la sobrevida global y el control locorregional de la enfermedad. Y ahí sí se vio que con el cetuximab se conseguía una sobrevida menor de 89,4% frente a un 97,5% que se ve en el grupo de radioterapia con cisplatino, que es una P significativa. Entonces, ahí ya se ve que el tratamiento con cetuximab deja de ser un poco efectivo para este grupo de pacientes, que en un momento se pensó que los pacientes con HPV positivo tendrían que ser los que más se beneficiaban del cetuximab. Y el otro estudio del RTOG 1016 es un estudio que también está solamente enfocado en pacientes con cáncer de orofaringe, P16 positivos, que son localmente avanzados. Aquí incluían un 30% de riesgo intermedio y un 20% de alto riesgo, ¿no? Como vamos a ver los estadios clínicos, el status performance y la historia que si tenía de antecedentes de fumar de menos de 10 o más de 10 eran estratificados. Estos eran randomizados a dos brazos. Un brazo recibía la radioterapia con IMRT a 70 Grays 6 semanas con cetuximab y el otro recibía igual la misma dosis de la radioterapia con IMRT pero con cisplatino a las dosis altas de 100 miligramos por metro cuadrado el día 1, 22 y 42. Entonces, el objetivo principal de este estudio era ver sobre todo la sobrevida, la sobrevida global y el control locorregional de la enfermedad, porque el diseño del estudio era para poder ver que cetuximab no era inferior al cisplatino. Y como vamos a observar a 4,5 años, vamos a observar que la radioterapia más el cetuximab sí mostró ser inferior en la que se refiere a sobrevida global y sobrevida de progresión frente a la radioterapia con cisplatino. Con cetuximab se consiguió 77,9% y con el cisplatino 84,6%. Igualmente, en el control locorregional de la enfermedad fue mucho mejor el control con radioterapia cisplatino que con radioterapia cetuximab. Aparte de esto, hay pacientes que no son elegibles para el cisplatino por diferentes razones, sobre todo por la edad o por factores, más que nada por la edad, o son frágiles, en los cuales sí sigue siendo una alternativa el uso de la radioterapia más cetuximab.
pero en los pacientes que tienen cáncer de orofaringe, sobre todo PB16, se confirma que el tratamiento sería radioterapia con cisplatino altas dosis. Hay estudios clínicos que se están realizando en marcha, introduciendo inmunoterapia, pero que todavía están recién en reclutamiento y todavía no tenemos los resultados. Ahora hemos hablado del grupo que son de pacientes de cáncer orofaringe HPV positivos, que son los que tienen mejor pronóstico, que esos dos estudios finalmente con la conclusión de que tendríamos que utilizar radioterapia con cisplatino y que su toxicidad no va a ser menos que la radioterapia con cetuximab. Ahora nos vamos a hablar de un estudio clínico que se publicó este año en el ASCO 2023, pero en los pacientes que son cáncer orofaringe HPV negativos, ¿no? Esto realmente es en todo el grupo de cáncer de cabeza y cuello. El estudio se llama DEPEND, que es la introducción de la inmunoterapia en la neoadjuvancia y de acuerdo a esto la modificación en lo que se refiere al tratamiento. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, sobre todo los de orofaringe y que son HPV negativo, ya hemos mostrado que son los que tienen peor pronóstico, tienen una menor sobrevida al 50% a 5 años, como vamos a ver, como vemos en el gráfico. Y esto ha hecho de que se busquen algunas alternativas, en este caso ya no digamos, de ser menos intensos, sino de ser más intensos probablemente en este grupo de pacientes y poder mejorar así su sobrevida global y también tener en relación a la toxicidad, porque eso es muy importante. El diseño del estudio es una población pequeña, 36 pacientes, que son de cabeza y cuello, que tengan el HPV negativo y que tengan una enfermedad mesurable o medible y que tengan un ECO 0,1. Estos eran en la neoadjuvancia con quimioterapia de inducción con carboplatina paclitaxel y se le agregaba el nivolumab, la inmunoterapia, 3 ciclos cada 3 semanas y después se les hacía una evaluación. De la evaluación, según el RECIT, se les dividía en 2 grupos. Los pacientes que tenían más del 50% de disminución de las lesiones, se les hacía un tratamiento modificado de la radioterapia. Se le bajaba a 66 centígrados y se obviaba o sea, no se les daba la radioterapia a algunos grupos ganglionares y continuaban con la quimioterapia con el cisplatino altas dosis. Y el grupo que tenía menos de 50% de respuesta iban al tratamiento de la radioterapia al estándar a 70-75 centígrados más la quimioterapia, el cisplatino y también la irradiación a los ganglios, a los grupos ganglionares. Y después de eso se les continuaba con una consolidación, igualmente con el nivolumab hasta completar 9 meses, 9 ciclos. Este es el diseño del estudio. El objetivo de este estudio era ver sobre todo más que nada la profundidad de la respuesta, que sea más del 50% a la quimioterapia neoadjuvante. Y los objetivos secundarios eran la sobrevida global, la sobrevida y progresión, el control corregional de la enfermedad. Las características de la población, que como vemos hay pacientes que van a ser de orofaringe, que son un 20%, un 10%. Luego que las características que son pacientes altamente fumadores, más de 20 años fumadores, 80, que son los HPV negativos, ¿no? Los que son fumadores que tienen un T4 grande, que son las características de este grupo, y los N2, que digamos que es medianamente lo que tienen los pacientes. En el objetivo principal, que era ver la profundidad de la respuesta después de la quimioterapia de inducción, se consiguió un 54% de esa respuesta, que se ve en este gráfico de barras, un descenso de las lesiones hasta en más del 54% con el tratamiento de la quimioterapia de inducción. Y la tasa de respuesta objetiva fue un 89%. Este grupo que tenía esta gran respuesta, como hemos dicho, tenía otro tipo de tratamiento que era disminuyendo las dosis de la radioterapia y sin irradiar ciertos grupos ganglionares. Y cuando se ve el análisis de la sobrevida libre de progresión, en ese grupo se consigue a 2 años 79% frente al tratamiento estándar de la radioterapia con el cisplatino de un 46%. Igualmente en la sobrevida global, ese grupo consigue 86% frente a un 67%. Entonces podría ser esta una nueva alternativa de tratamiento en este grupo de pacientes que son HPV negativos, ¿no? Y igualmente como están haciendo mucho más estudios, aparte de eso ahora también se están incluyendo estudios clínicos con vacunas terapéuticas en base a los oncogenes que tiene el virus del papiloma humano, que es el E667. Aquí son solamente para poder
compartirles estudios clínicos en la fase que es de localmente avanzada con intención curativa, que se combinan esas vacunas conjuntamente con la quimioterapia neoadyuvante con inmunoterapia o con quimioterapia o en adyuvancia o radioterapia más cisplatino más inmunoterapia más estas vacunas, ¿no? Que están en estudio en los cuales se van a ver sobre todo sobrevida global, sobrevida de progresión o tasa de respuesta. Igualmente en enfermedad metastásica también están habiendo esas combinaciones. Finalmente podemos decir que para poder individualizar el tratamiento del paciente de cáncer de orofaringe, tenemos que tener en cuenta el paciente, el estatus performance, la edad, las comorbilidades, el tumor. En el tumor tenemos que ver el HPV y probablemente no sea el único factor que vamos a tener que ver el HPV, sino también tendríamos que ver el estadio de histología y también el estadio molecular. Ya vemos que los pacientes que tienen HPV positivo tienen P53, tienen PI3 quinasa, en tanto que los otros que son negativos tienen sobre todo el NOTCH1. Entonces, eso también nos va a permitir ya hacer un tratamiento mucho más individualizado de este grupo de pacientes. Y lo otro es también el equipo multidisciplinario, los recursos que tengamos y la tecnología, porque ya el doctor ha explicado, por ejemplo, la introducción de la quimioterapia, de la cirugía robótica. Nosotros todavía no lo tenemos, pero en los países, Estados Unidos, Europa que utilizan, ya se van viendo los resultados, ¿no? Y probablemente en un futuro podamos tener igual nosotros en la parte médica, tendremos que tener el uso de la inmunoterapia, de estas vacunas terapéuticas, igual en radioterapia, el IMRT, o todo eso que tenemos que ver para un tratamiento individualizado de estos tratamientos de pacientes de cáncer orofaringeo. Como conclusión, podemos decir que existen dos tipos de cáncer orofaringeo por el momento, los HPV positivos y los HPV negativos. El cáncer orofaringeo HPV positivo está en incremento y su tratamiento sigue siendo un desafío cada vez más. Existen grupos de muy bajo riesgo que son candidatos a un tratamiento de intensificación de tratamiento, pero por el momento el tratamiento estándar sigue siendo el cisplatino, altas dosis concurrente con radioterapia. Y de acuerdo a las críticas de la enfermedad, pueden haber nuevos estándares de tratamiento y los nuevos estudios están incorporando el uso de biomarcadores predictores de respuesta y marcadores moleculares. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, estamos ahí atentos a vuestras preguntas. Muchas gracias, doctora Olivera. Excelente su presentación. En realidad nos muestra las diferencias, ¿no? Que muchas veces, como comenté al inicio, tomamos a todos los cánceres de cabeza y cuello como si fueran iguales, ¿no? O sea, ahí es como meter en una sola caja de diferentes cosas, ¿no? Entonces, el recordar que el cáncer que estamos tratando ahora es diferente, es vital, ¿no? Porque clínicamente tenemos que reconocerlo y luego también tomar las mejores decisiones de tratamiento. Si hubiera alguna pregunta, por favor, en el chat. Pero creo que aquí los extremos de este tipo de cáncer son los que nos traen problemas, ¿no? Por ejemplo, usted nos ha dicho claramente dónde funciona la neoadjuvancia, ¿no? ¿Algún biomarcador? ¿Cuál sería el biomarcador de elección para nosotros decidirnos por la neoadjuvancia? Bueno, para el neoadjuvancia no tendríamos todavía un biomarcador, porque más que nada para la neoadjuvancia estamos en base al tamaño tumoral y al compromiso ganglionar. Y a veces también tenemos que ver, digamos, bueno, si digamos ahorita estamos en el Perú, un poco también ayudar la situación, la disponibilidad que tengamos, ¿no? Hay centros en los cuales no puedan tener la radioterapia y les podría usar la quimioterapia de inducción, mientras que puede ser referido a un centro de mayor complejidad para que reciba la radioterapia concurrente con la quimioterapia. Pero no existe digamos, un biomarcador que nos pueda decir este paciente va a la neoadjuvancia o no. Quizás en un futuro, si vemos los resultados de estos estudios, podríamos definir a lo mejor los pacientes que tengan HPV negativo y que tengan una enfermedad, que son los que tienen una enfermedad T muy grande, serían los candidatos a una quimioterapia de inducción. Por el momento, lo hacemos a los pacientes que tienen un T grande, independientemente que tengan el HPV positivo o negativo, y más que nada es a ellos. Pero ahí el tema sería más que nada definir aquellos pacientes que son HPV positivos o negativos para, como se ha dicho en la charla, lo que se intenta es el desescalamiento, ¿no? El desescalamiento de dosis tanto de quimio como de radio, como una cirugía menos agresiva y evitar toda la mortalidad que sigue, ¿no? A continuación. Entonces ahí probablemente los pacientes que son HPV
positivos no serían muy candidatos a la neoadjuvancia, ¿no? Pues, claro, porque ellos tienen un T pequeño y es más el N, entonces en estadios localmente avanzados, mayormente ellos no serían candidatos, porque lo que queremos justo en ellos es, digamos, un tratamiento menos intenso. Entonces, lo que tendría que determinar sería más que nada por el momento el HPV, pero no es, digamos, no es el único Aleatorio. factor, ¿no? Tendríamos que ver el factor clínico, la edad del paciente, las comorbilidades, y la determinación del HPV. Sí. Y quisiera preguntar, hoy por ¿Eso hoy, quiere decir que si es HPV positivo, quedaría en cirugía y No, radio? no, a ver, es que tenemos que ver que estamos hablando de enfermedad localmente avanzada. En las enfermedades tempranas, ahí sí tiene, según lo que ha explicado el doctor Loaiza, la cirugía, y es la cirugía robótica, porque no es la cirugía que nosotros tenemos, que la cirugía, digamos, normal que usamos, dejó de usarse en cáncer de orofaringe, como lo dijo el doctor hace años, ¿no? El cáncer de orofaringe, ahorita en nuestra institución, en nuestra realidad, van todos de la enfermedad localmente avanzada a quimio-radioterapia concurrente, ¿no? Van todos. Pero, digamos, si tendríamos un mundo ideal, tendríamos la posibilidad de lo que es la cirugía robótica y es una enfermedad temprana, pacientes tienen esa opción del tratamiento con la cirugía. Ahorita ya está. solamente todos van con localmente avanzado y la determinación si el HPV positivo o negativo por el momento nos sirve para el pronóstico. Por el momento nos Esa es sirve para la el otra pronóstico. pregunta, ¿no? Que iría para el doctor Loaiza. ¿Cuál es el enfoque ahora en nuestro hospital, ¿no? O en la realidad del Perú, que no tenemos cirugía robótica para los pacientes con cáncer temprano. Sí, doctora, bueno, como hemos conversado, esto depende mucho de la tecnología, ¿no? No es que estemos tan mal en Latinoamérica, no presenté la diapositiva, ¿no? Pero no iba al tema, pero el año 2010 existe un reporte de qué países pidieron la compra de robots. Y cuando salió la cuarta generación de robot Da Vinci, habían 11 países en Latinoamérica que habían solicitado la compra. Dentro de ellos, Venezuela, hasta 3 robots, Chile, 1 robot, Colombia, 1, Argentina 3, Brasil tiene 6 robots en ese tiempo, ¿no? Y actualmente ya van sumando en la parte privada, en la parte pública. Entonces, es cuestión de políticas de Estado la posibilidad de adquirirlo y también que tengamos un entrenamiento, porque la curva de aprendizaje de cirugía robótica es muy variable. Es muy complicado hacer cirugía robótica en un país en el extranjero porque incluso en centros de alto volumen de pacientes, como en el Memorial, donde tuve la oportunidad de hacer una rotación, el médico en entrenamiento, el fellow, no hace uso de la máquina del robot para hacer las operaciones. Solamente se coloca en la consola al costado del cirujano, 2 consolas, y está mirando la operación que realiza el cirujano. Entonces es complicado, la curva es larga y depende mucho de la experiencia. Por otra parte, no sé si sea costo efectivo, porque el robot, el Da Vinci XI, que sería que es el más moderno, entre comillas, que podemos adquirir, no está aprobado por la FDA para cabeza y cuello, como mencioné, sino el SP. Y comprar un robot exclusivo para área de cabeza y cuello, teniendo pocos casos, tampoco no es pues, viable, ¿no? Para nuestra realidad. Ese es el gran problema. Y por eso es que, bueno, tenemos que, básicamente nuestro trabajo es hacer el diagnóstico, donde sufrimos un poco es en primario oculto, donde hacemos tonsilectomías, ¿no? Tenemos que hacer para encontrar la lesión y una vez ya diagnosticado el cáncer también tratarlo, ¿no? Por otro lado, también no vemos enfermedad temprana muy frecuentemente. Cuando vienen los pacientes que tienen enfermedad avanzada, tanto local como regionalmente, eso también dificulta, ¿no? Pero técnicamente y teóricamente hacer una tonsilectomía en un tumor T1 sí es factible, podemos hacerlo. Son pocos los casos que vemos, pero la respuesta es tan buena con la radioterapia sola en T1 y con IMRT y con BIMAT podemos tener pocos efectos adversos, ¿no? Y al final, como mencioné en la exposición, el pronóstico es similar. Incluso en el estudio Orator que revisé, que está en fase 2, que hace poco salieron los resultados preliminares de fase 2, decían que incluso la disfagia con la cirugía robótica es mayor que los pacientes que reciben radioterapia sola. Entonces queda pendiente pues esa parte funcional también, ¿no? Que sería la ventaja más importante del robot en estos casos, para ver qué pasa en el futuro. Yo tengo una pregunta en base a lo que es la rutina, ¿no? Los cirujanos están muy preocupados siempre por el resultado del P16.
cuando es cáncer de nasofaringe. ¿Modifica esto en algo su conducta quirúrgica posterior? O sea, ¿van a tomar decisiones en base a la presencia o no de PBH? Porque P16 básicamente es la presencia o no de PBH, es un equivalente de alguna manera por inmunistoquímica que se puede utilizar para PBH de alto riesgo, ¿no? Y la otra es, ¿hay alguna relación entre, nosotros a veces vemos, y sobre todo en nasofaringe, metástasis con cánceres muy pequeños, o sea, cánceres que no han sido de cáncer oculto y de pronto debutan con unos tremendos tumores en el cuello, muchos quísticos. ¿Esto se ha relacionado también con PBH? Es correcto, doctor. La enfermedad de un cáncer de orofaringe relacionado a PBH y no relacionado son enfermedades totalmente diferentes. El comportamiento clínico patológico es diverso, incluso por regiones. En la India se ven casos más avanzados con enfermedad grosera regionalmente al momento del diagnóstico en hasta 40-50% de los casos, a diferencia de Occidente. Son muchos factores que no conocemos de esta enfermedad que recién estamos aprendiendo, que ya van desde el punto de vista molecular, ¿no? Como dice usted, doctor, sí, los tumores que son relacionados a PBH tienen mejor pronóstico. Su sobrevida es alta, su respuesta es buena. Tal es así que ya no hablamos tanto de sobrevida global y sobrevida libre de progresión, sino más hablamos de funcionalidad, ¿no? Por eso incluso estamos ya filosofando temas de escalamiento, que hace unos años era pues imposible de tocar, ¿no? Esos temas y hacer estudios en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, sí, aparte de la segunda pregunta que me dijo sobre el comportamiento clínico, la enfermedad relacionada a PBH se caracteriza porque el tumor es pequeño, pero con grandes metástasis, sobre todo quísticas. Cuando se hace el estudio de P16 es una forma indirecta de saber si está relacionado a PBH, pero tampoco no es absoluto. Puede ser un tumor que no De alto tenga grado. relación, así es, que se encuentre por ahí de casualidad el PBH, pero que no sea la causa del tumor, ¿no? Es un marcador indirecto. También nos ayuda el grado de creatinización, ¿no? Generalmente los tumores no queratinizantes se relacionan a la infección por papiloma, en cambio los queratinizantes a otros factores de riesgo también. Son varios factores que usamos. Y el problema, como mencioné en la charla, es que como no hacemos cirugía, no tenemos los otros datos de patología que nos gustarían, ¿no? Como invasión perineural, linfática, vascular, profundidad, que sí nos darían una mejor idea de estos factores de riesgo. Tenemos que, por eso es importante, por eso sería importante hacer cirugía, ¿no? Para saber eso más y encasillar bien a nuestros pacientes. Claro, y además de eso, la determinación del PBH es importante más que nada para factores de riesgo. O sea, ahorita no cambia mucho el tratamiento, porque también los estudios clínicos todavía no tienen una aprobación por la FDA ni por la EMA que puedan utilizarse. Lo más importante es determinar, porque de acuerdo a nosotros vamos a ver el pronóstico. El paciente que tiene PBH positivo, que va a responder mejor a la radioterapia, va a responder mejor a la quimioterapia. Y en cambio, los HPV negativos son los pacientes que normalmente no responden o van a hacer la recurrencia de una forma temprana. Entonces, más que nada esa por digamos, de la importancia de la determinación del PBH. Nosotros, al menos en Perú, se hizo un estudio en el INE para poder ver, digamos, cuál es la incidencia, porque esto ha ido incrementando. Lo que tienen mayores estudios son los países desarrollados, donde han visto que en los últimos 10 años se incrementó de lo que es de un 10 a 15% hasta un 70%, ¿no? Entonces, y como han visto que estos pacientes responden mejor a la radioterapia, a la quimioterapia, lo que quieren buscar es más que nada bajar la toxicidad, porque el exponerse a los pacientes a la quimio-radioterapia tienen toxicidades agudas que, bueno, en ese momento o pasado los 6 meses se pueden recuperar, pero hay pacientes, un 43% que quedan con toxicidades crónicas. Entonces, el paciente se pasa 2, 3, 5 años que está con la serostomía, que no tiene, que no puede con disfagia, o que pacientes que se quedan con traqueostoma. Entonces, para esos pacientes es lo que, y si es un HPV positivo y de bajo riesgo, ¿para qué exponerlo? Entonces, lo que se está buscando es la de intensificación. Entonces, hay diferentes formas, pero todavía por el momento son en fase 2, fase 3, que no tenemos muchos resultados, digamos, que sean aprobados, o sea, que sean concisos. Y por el momento, por ejemplo, en el tratamiento sistémico sigue siendo la radioterapia con cisplatino altas dosis, el tratamiento. ¿El ¿Y la doctor vacuna? Gamarra nos podría comentar algo? ¿Quién? Ay, doctor Gamarra. Doctor Gamarra. Está escondido.
Buenas noches. Sí, en relación a la de intensificación, como menciona la doctora, todavía estamos en etapas en fase 2. De momento, llevar esto a la práctica, al estándar diario, todavía no se puede hacer. Si bien es cierto, la mayoría de los estudios son bastante prometedores, nos están entregando porcentajes o tasas de control muy importantes, muy buenas, todavía queda pendiente estudios fase 3 que nos comparen propiamente con el estándar de tratamiento. Pero ya están ya están en reclutamiento, probablemente tengamos resultados en un par de años y el paradigma del tratamiento de orofaringe podría cambiar bastante en los próximos años. Y la vacuna para PBH que está ingresando, ¿cuál es nuestra proyección con la vacuna? Sí, doctor. Bueno, el uso de la vacuna está teniendo un impacto positivo en lo que es la presencia, la incidencia de este tipo de neoplasias, no solamente en cáncer de cuello uterino, sino también en neoplasias de cabeza y cuello. Y el beneficio que se tiene con el uso de la vacuna se puede ver, por ejemplo, en los cambios de políticas en varios países. Por ejemplo, en el Perú mismo ya cambió el esquema de vacunación y ahora es a niños y niñas en quinto de primaria, ya pensando cómo esto puede afectar no solamente al cáncer de cuello uterino, que era su primera indicación, sino a todas las neoplasias relacionadas con el BPH. Sí, efectivamente, la vacunación para el PBH no solamente es para el cáncer de cervix, son 6 neoplasias que están incluidas, ¿no? Entonces, hay para el cáncer de la mujer, la vulva, la vagina, para el cáncer del varón, el pene, el ano y la orofaringe, que es en común para tanto para la mujer y el varón. Y los resultados, claro, sobre todo en los países que ya tienen más de 10 años que han utilizado, que están vacunando a los niños y a las niñas, han visto los resultados en una disminución, no solamente de cáncer de cervix, sino de las otras neoplasias. En Perú es cierto que recién el año pasado han promulgado para los niños la vacunación, pero yo creo que el efecto es para todas las neoplasias y también para cabeza y cuello. Y Mibael, ahí, por ejemplo, en otras realidades, ¿cuál ha sido la curva epidemiológica ya con la vacuna? Ya podemos tener una idea de eso, porque supuestamente vamos a tener menos cáncer relacionado a PBH y vamos a tener más cáncer no relacionado a PBH, con lo cual el desescalamiento desapareció porque no vas a poder desescalar nada. Bueno, todavía los resultados de orofaringe no los hemos visto. O sea, yo, por ejemplo, les compartí lo que publicó Chaberdiu en 2011, que hizo un análisis retrospectivo desde el 1984 hasta el 2003 en Estados Unidos, que todavía no estaba ahí todavía lo de la vacuna, solamente estaba en cáncer de cervix, las medidas profilácticas de prevención primaria que ellos tenían con el Papa Nicolau, con la determinación del virus. Y ahí vemos que el cáncer de cervix va disminuyendo y su proyección es que para el 2025 ellas tengan menor cáncer de cervix y mayor cáncer de orofaringe por los cambios en la conducta, sobre todo en la conducta sexual, por eso que es mucho más frecuente en gente joven. Nosotros de aquí de América Latina creo que solamente, no sé si Brasil tiene algún estudio, pero no todavía con la vacuna, solamente con, digamos, la tasa de incidencia de cáncer de orofaringe. Lo de la vacuna, yo creo que recién lo veremos no sé, recién tendríamos que buscar alguna publicación que están haciendo. Claro, por eso es que, por ejemplo, de cervix de 10 años, recién los resultados los vemos, ¿no? Entonces, sí. Y va a cambiar también en cervix, porque antes eran 3 dosis, ahora 2 dosis, ahora solamente es una dosis. Entonces, cáncer de orofaringe todavía lo veremos, pienso recién de aquí 2 o 3 años, pero lo que se proyecta es que esté incrementando por la conducta, digamos, sexual que tienen, hay países que tienen 70%, como dicen, como la India o en los países de Estados Unidos, Europa, que hay mucho más, ¿no? Entonces, por eso que es la preocupación, ¿no? Para poder hacer estos cambios en el tratamiento, porque igual, así que, digamos, disminuya con la vacuna, hay pacientes que son de bajo riesgo, que son pacientes que tienen el HPV, pero que no han fumado y que también tienen una enfermedad pequeña. Entonces, en ese grupo de bajo riesgo, ¿para qué exponerle a todo el tratamiento? Entonces, para ese grupo podría irse todo esto que está lleno del escalamiento, ¿no? Claro, porque es parecido, bueno, o sea, de los dos grupos que tú muestras cuando hablamos de cabeza y cuello, pues de los fumadores mayores o los PBH, que son jóvenes en realidad, debe ser parecido a lo que pasa en cáncer de pulmón, porque en Perú no hay tanto tabaco, ¿no? Sí. No es como los países avanzados que sí tienen mucha más incidencia relacionada a tabaco, de todas maneras. Claro, entonces, porque obviamente los estudios es importante.
Sí, claro, le comento es que los estudios son en Europa y en Estados Unidos. Nosotros en Perú realmente, a ver, los doctores que vemos aquí en el día y en el hospital tenemos muy poco cáncer de orofaringe. No es una de las principales neoplasias que tengamos. Lo que tenemos más es de reborde alveolar, de los senos que yo creo que está asociado a otros factores, pero orofaringe vemos poco porque, bueno, realmente aquí no fuma la gente, bueno, alcohol sí. Y bueno, vemos también a lo mejor en nuestra sociedad cambios en la conducta sexual, pero orofaringe, digamos, no es una neoplasia prevalente que tenga alta prevalencia en Perú. Por eso que probablemente si quisiéramos tener igual el Da Vinci, no nos van a dar porque por 5 o 10 pacientes no nos van a dar, y peor si no rema temprana, ¿no? Pero bueno, igual, digamos, Sigamos digamos, soñando. Ese fue un ataque directo a cirugía. No nos va a dar Da Vinci. bueno, que no nos no, porque Ese nos dan el Pembro. Yo creo que ha sido bastante productiva esta charla. En realidad, solamente, ¿no? Es más que nada actualizarse y reconocer los diferentes tipos de cáncer y lo que conlleva reconocerlo, ¿no? O sea, disminuir la toxicidad, pues es un tema bastante importante porque recordemos pues que la boca es un órgano importantísimo y que en verdad nos trae mucha morbilidad. Es morbilidad larga, ¿no? Que sí va a hacer un cambio sustantivo en la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que el primer paso es saber frente a qué estamos, frente a qué vamos a combatir y cómo se debe combatir, ¿no? Entonces, gracias por su participación. En realidad, todas las charlas excelentes, muy buenas. Y le dejo las palabras de despedida al doctor Casavilca. No, nada más para agradecerles, agradecerle a ti, Natalia, la doctora Olivera, ¿no? El doctor Gamarra, ¿no? El doctor Loaiza, excelentes profesionales, ¿no? Que los tenemos en nuestro día a día y con un conocimiento, digamos, muy amplio del tema. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, muchas gracias a todos los que nos han seguido y todos los asistentes, ¿no? Esperamos la excelente moderación de la doctora Natalia Valdivieso, ¿no? Le estamos muy agradecidos también. A nombre de nuestra presidenta y de la Junta Directiva, pues damos por cerrada esta sesión y los esperamos en la próxima actividad académica, científica de la Sociedad Peruana de Cancerología. Y se viene el Congreso. No se olviden que fines de agosto se viene el Congreso. De aquí a un mes. Gracias. De aquí a un mes, exactamente. Muchas gracias. A todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas gracias.